Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué placer encontrarnos nuevamente en esta hora, en esta mañana hermosa que nos presenta el Señor, para disfrutarla y estar atentos a lo que el Señor nos tiene preparados para este día, en que nos permitimos, por su gracia, estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Eh, Señor amado y Padre Santo, quiero saludar a todos mis hermanos y también unirnos todos en oración para que le demos un saludo especial a nuestro Dios, dándole muchas gracias porque Él ha tenido gran misericordia para con nosotros hasta este tiempo. Nos dio anoche un bonito descanso de nuestro cuerpo, nos sustentó con nuestros sueños, dio un sueño agradable sin que haya turbación en nuestro corazón. Tenemos una paz verdadera de venida de Él. Nos alimentó con el sueño el cuerpo físico, por eso hoy estamos atentos y con fuerzas, alegría, ánimo y gozo de buscar su presencia. Amado Rey, quiero pedir en oración por cada familia, por cada uno de los que se unen al grupo de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, aquí cerca o cualquier lugar del mundo, Señor mío, que llegue a esta transmisión, para que todos a la vez estemos disfrutando de este manjar, de esta palabra de Dios, que es el alimento espiritual que Él nos tiene preparado para el día de hoy. Los bendigo mis hermanos, bendigo a sus hijos, bendigo a su familia, a sus padres, sus hermanos, a todos sus hijos, a todos y cada uno les doy una bienvenida, un caluroso saludo, como también una gran bendición para que la vida de nosotros siga adelante en este tiempo donde están ocurriendo tantas cosas, donde se ha aumentado la maldad, donde se ha aumentado el pecado, pero que nosotros que estamos buscando de Dios, pase lo que pase fuera de nosotros, siempre vamos a estar con la ayuda de nuestro Dios, quien nos guarda, nos protege, nos ayuda y nos evita cualquier tipo de mal. Dios, gracias por cada familia representada por cada uno de los que está aquí en este grupo. Bendícelo, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar hoy como primer domingo de mes. Tenemos la institución de la Cena del Señor. Así que vamos a tener en cuenta esta palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a mirar allí este pasaje bíblico del 23 al 30 para que entremos a formar parte de esta gran celebración, de esta fiesta, esta cena del Señor, porque esto es una fiesta para todos nosotros, los que hemos conocido de su gracia y de su amor, y Él nos da la oportunidad de que tengamos hoy este día en el cual se lo vamos a entregar a Él completamente. Primeramente, así como estamos nosotros, a quienes están en el grupo, pero los felicito porque estamos haciendo caso de la palabra de Dios al no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No interesa que no estemos en persona, pero estamos por este medio y aquí nos podemos ver incluso algunos las caritas. Y los que no estamos con la foto, pues de todas maneras tenemos el nombre. Los saludo en el nombre del Señor. Así que saludo allí la familia, toda la familia que está representada aquí por este nombre, Gofri Carvajal. Sé que allí está visitándolos la hermana Lustela Jiménez Párraga, quien saludo y le doy muchas gracias por esta hermanita que ha estado muy pendiente de nosotros en todas las formas y también con la palabra de Dios, alimentándonos todos. Allí está también Mónica Paola Bonilla, quien la saludamos en el nombre del Señor, deseando que todo vaya bien en su trabajo, en su hogar, en la familia, quienes acaban de tener pérdida humana. Pero ella sabe que el Señor está con ellos. Allá está mi hija Paulita, la saludo en el nombre del Señor, junto con su esposo, mi yerno Esteban, a quienes amamos también en gran manera. Y también está aquí María del Carmen Villa, allí en Cibaté. Paulita está en Ecuador. Sé que la hermana de Venezuela también están conectadas. De pronto, si no lo pueden hacer personalmente y directamente, lo van a hacer por medio de la grabación.
Por aquí está un nombre desconocido, pero sé que es mi hermano Hugo. Bueno, y así sucesivamente. Pues no veo en este momento más en la pantalla, no sé si hayan más, pero bueno, por ahora vamos saludando poco a poco. Vamos a ir entonces a la primera carta a los Corintios y vayamos directamente a la palabra. Iniciamos la cena del Señor. Entonces dice la primera carta a los Corintios 11, 23 al 30, de la siguiente manera, y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Gracias, Dios, porque tú nos has permitido leer la palabra de Dios para encontrarnos haciendo como a ti te agrada, Señor mío, primeramente teniendo en cuenta a ti en la palabra, y entrar a formar parte de esta gran cena, o sea, esta fiesta para todos nosotros que somos sus discípulos. Pues el mismo Señor hizo esta ordenanza. Él mandó y nos manda ahora, igualmente, como nosotros somos sus discípulos, a los que fueron anterior de nosotros, nos manda que participemos del pan y del vino. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Por eso se ha avisado con anticipación para que ustedes lo tengan previsto. Y esto del pan y el vino son los emblemas de su cuerpo roto y de su sangre derramada en la cruz. Son solamente los emblemas, lo que tipifica el cuerpo y la sangre de Él, como Jesús. Esta se llama la Cena del Señor. Esta fiesta es para sus discípulos, o sea, nosotros, todos vosotros que con verdadero arrepentimiento habéis abandonado los pecados y habéis creído en Cristo para salvación. Así que vamos a en este momento acercarnos ahí donde tenga el servido a la mesa, cerca donde tú estás, el pan y el vino, acércalos. Y vamos a participar todos, ¿sí? Acérquense y tomen estos emblemas, los pueden tener ahí mientras seguimos. Y por la fe participar de la vida de Jesucristo. ¿Y para qué es esto? Para la consolación y gozo de vuestras almas. Así nosotros tenemos esa consolación, ese gozo en el Señor. Estamos haciendo algo que es obediencia al mandato divino. ¿Okay? Acordémonos que es la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor, la cual es señal de su segunda venida. Esto es muy significativo, que por este medio que nosotros tomamos en cuenta como la cena del Señor, estos emblemas, estamos acordándonos de que Él viene nuevamente por la iglesia. Viene a recoger su iglesia, o sea, a ti y a mí, a todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Entonces estamos recordando y conmemorando también la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, la cual también nos da como una señal de la segunda venida. Aquí nos está haciendo claridad que Él viene nuevamente por su iglesia, la iglesia universal, la iglesia que está aquí y en todo lugar, en el universo completo, en todo el mundo. Esa es su segunda
Bueno, aquí la nombramos como segunda venida, pero en sí la segunda venida es cuando toca tierra nuevamente, o sea, cuando viene y se sienta al Monte de los Olivos y que el Monte de los Olivos, al sentarse él allí es tan poderoso que ese monte se derrite y se vuelve un solo llano. Así que allí se va a librar una batalla que es la batalla del Armagedón. ¿Sí? Y sobre esa batalla, esa guerra que se hace allí, esa batalla, para con todos aquellos los que no le recibieron, van a ser muertos con su espada, la palabra de Dios. ¿Mm? Y dice la palabra de Dios que al hacerse un valle allí, la sangre de los que mueran en ese momento, porque va a ser a través de la espada de Dios, la palabra, van a ser heridos, toda esa sangre va a llegar. Imagínense ese valle lleno de sangre, pero la sangre va a tener una altura hasta el freno de los caballos. ¿Se imagina cuánta gente va a quedarse, cuánta gente va a sufrir esto? Mucha cantidad, porque ese se vuelve un lago de sangre. Y los caballos de que hablan no son unos caballos cualquiera, es caballos de guerra, caballos grandes, caballos muy altos. Y desde allí llega la sangre hasta el freno de los caballos. Así que esto lo estudiaremos más adelante sobre lo de Apocalipsis. Pero seguimos nosotros con la celebración de la cena. Entonces no nos olvidemos de que somos uno en una misma mesa con el Señor. Amén. Bueno. Nos acordamos que la misma noche que nuestro Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dio a sus discípulos. Así que ustedes pueden ir tomando este pan, cada uno allí. Y cuando eh, lo tomaron diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Todavía no lo van a comer. Yo ahorita voy a orar por el pan y por el vino. Eh, Dice que tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es roto. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, tomad esta copa todos. Esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto derramada por vosotros para la remisión de pecados. Recuerden de que hemos hablado de la remisión. Remitir, trasladar de un lugar a otro. Remitir el pecado es perdonar el pecado y trasladarlo al fondo del mar, donde no se acordará más de ese pecado. ¿Eh? Entonces, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, aquí estamos recordando o vamos a hacer memoria de lo que Él hizo por todos nosotros. Permítanos, Señor, venir delante de ti en verdadera humildad y fe, al participar de esta ordenanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor amado, en este momento tomo el pan en mis manos, como ustedes lo están teniendo, para orar por este pan, por este alimento. Tú nos has enseñado a que debemos de orar antes de comer. Y cuando tú partiste el pan y cuando tú repartías algo de cena o de alimento, siempre oraba dándonos un ejemplo de que hemos de bendecir los alimentos. Bendigo, Señor, en tu nombre este pan que representa tu cuerpo roto allí en este madero. Y te pido, Señor, que lo bendigas, que lo purifiques, porque tú eres puro, Señor, y va a entrar a nuestro cuerpo este símbolo que es tu cuerpo. Te pido, Señor, la purificación de este pan que representa tu cuerpo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Así que vamos a hacer uso de este pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ti y por mí, nos preserva irreprensibles para la vida eterna. Toma y come este pan en memoria de que Cristo murió por ti y por mí. Podemos comer, hermanos, bien pueda.
Voy a orar por el vino. Pueden tomar la copa. Tengo la mía. El fruto de la vid, lo que vamos a tomar en este momento, es jugo de la uva, directamente, sin ninguna cosa diferente, sino únicamente el fruto de la vid, que fue lo que tomó Jesús, dejándonos ejemplo de lo que debemos de tomar. Dios amado, presento esta copa de vino, dejándolo en tu presencia, Señor, para que bendigas esta copa y este contenido de vino, el fruto de la vid, esta uva fresca, que representa la sangre de Cristo, esa sangre que nos roció a todos para que nos diese la salvación y la vida eterna. Bendícela, Señor, y vamos a hacer uso todos de ella, para que tú, Señor mío, sigas dándonos la oportunidad de celebrar esta fiesta siempre que lo hagamos. No interesa la fecha que sea. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti y por mí, nos preserva irreprensibles para la venida eterna, para la vida eterna. Bebe de esta copa en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí, y seamos agradecidos. Podemos beber, mis hermanos. Muy rica. La sangre de Cristo lavó mi corazón, por eso yo digo, en Cristo hay salvación. La sangre de Cristo lavó mi corazón, por eso yo digo, en Cristo hay salvación. Gloria a la sangre de mi Jesús. Ella es la que lava al pecador. Gloria a la sangre de mi Jesús. Ella es la que lava al pecador. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Por eso yo digo, en Cristo hay salvación. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Por eso yo digo, en Cristo hay salvación. Gloria a la sangre de mi Jesús. Ella es la que lava al pecador. Gloria a la sangre de mi Jesús. Ella es la que lava al pecador. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios y Padre Celestial, que nos ama y nos da esta oportunidad de unirnos en la cena del Señor para recordar todo aquello que Él hizo por todos nosotros para la salvación de nuestra alma. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y muchas gracias porque hemos podido hacer esta celebración hermosa de la cena del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Nosotros quedamos en el quinto punto. Este quinto punto lo vamos a extraer de lo que hemos leído a través de la segunda carta a los Corintios 4. Así que vamos a la segunda carta a los Corintios 4 y allí vamos a mirar el estudio que estamos haciendo. Segunda carta a los Corintios 4, del 1 al 8. Es el texto que hemos tenido desde hace un tiempo y que pues nos falta un poquitico para terminar ese estudio completo. Y dice así la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, segunda carta a Timoteo, estoy hablando de Corintios, no, segunda carta a Timoteo, donde nos da el título de la predica mi palabra. Así que en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, del 1 al 8, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bonito cuando nos incluyen, ¿verdad? Que aquí hay una inclusión sobre que nosotros también tenemos esta oportunidad, ¿eh? De esas coronas que nos tienen guardadas para todos aquellos que obedecemos la palabra de Dios, sus mandamientos, que hacemos caso de ella, mostrándonos obedientes. Eso es lo que Él quiere. Lo que más ama de nosotros, Dios, es que obedezcamos la palabra. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él está muy agradado. Y estábamos mirando sobre el quinto punto. Ya hemos mirado el primer punto, que fue darnos cuenta a la segunda venida, en el primer versículo de este mismo pasaje. También vimos allí en ese versículo primero que nos hizo conocer sobre Cristo como juez. También el reinado de Cristo, que todos estamos esperando, pero no solamente que llegue ese tiempo, sino que podamos reinar con Él. Porque Él hace la invitación a todos nosotros los que somos hijos de Dios, los que alcanzamos esa plenitud de llegar a ser hechos hijos de Dios, que es traducido a nacer de nuevo. Ya Él nos ha dado esa gran lección a través de su palabra. Y también en el segundo punto nos está hablando sobre la predicación ordenada, ¿sí? Cómo ordenó esta predicación, que nos da a entender. En el segundo versículo también lo vimos esta parte. Cuando estoy hablando de la segunda venida, fue el primer punto. Cristo como fue, también fue el segundo punto. El tercer punto fue el reinado de Cristo, el reino de Cristo. Y el cuarto punto, que fue el deber de exhortar o animar, que eso es lo que todos tenemos que hacer. Animar, o sea, exhortar a los demás para que lleguen a Cristo. Y hoy vamos a tomar en cuenta, en la pasada también alcanzamos a ver el quinto punto, que fue el rechazo de la palabra, que muchos rechazan la palabra, se vuelven a las fábulas, no están conectados con lo que Dios quiere. Pero hoy vamos a ver el sexto punto, perdón, que es la apostasía. Apostatar. Apostatar es ir en contra de, en este caso de la palabra. Lo que dice la palabra de Dios, hacerla negativa o ir en contra de ello, se llama apostasía. Y esta apostasía la vamos a ver en varios pasajes, pero iniciamos con primera carta a Timoteo 1, 19. Aquí vamos a mirar en la palabra de Dios. Sobre esta palabra. Y vamos a mirarlo en el versículo 3. Mire, me estoy saltando un punto. Vamos a tomar en cuenta en orden. Me estoy saltando un punto que es el rechazo a la palabra. Rechazo a la palabra. Vamos a ver el rechazo a la palabra. Y este rechazo a la palabra lo vamos a leer ahí en el pasaje que tenemos de referencia, en segunda carta a Timoteo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme, oiga esto, a sus propias concupiscencias. Entonces, esto quiere decir que nos va a hablar aquí cuando se rechaza la palabra de Dios. Bien, para que miremos ese rechazo de la palabra de Dios, vamos a mirarlo a partir del Salmo 50, 17. 50, 17. Tome la palabra de Dios, mi hermano, y vayamos allí. Porque aquí no va a hablar sobre el rechazo de la palabra de Dios. Y dice así, Salmo 57, 50, 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Lo que estamos escuchando de la palabra de Dios, muchos no les agrada, no lo creen. Esto es rechazar la palabra de Dios y es lo que menos quiere Dios, porque si rechazamos la palabra de Dios directamente lo estamos rechazando a Él. Recuerde que la palabra es escrita, es de Dios, escrita por muchos, pero es la palabra de Dios. Pero no estamos rechazando nada diferente, sino solamente a Dios directamente cuando no tomamos la palabra que viene hacia nosotros. Pero también miremos allí en Isaías, en el capítulo 5, 24, habla sobre este rechazo de la palabra de Dios, que es lo que Dios no quiere que hagamos. No rechacemos la palabra de Dios, es el alimento para nuestro espíritu, es el alimento para nuestra alma. Isaías 5, 24 nos dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, como podedumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Okay? Así que estos también rechazaron la palabra, pero aquí le está diciendo una advertencia de cómo vendrá también la ruina de ellos. Y como lengua de fuego raerá y hará unas cosas que son consecuencias al rechazo de la palabra de Dios. Así que démonos a la tarea, mis hermanos, de que nadie rechace esta palabra, menos nosotros. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. Por eso dice, predica mi palabra. Solamente la palabra. Que no vaya a combinación de cosas nuestras, sino únicamente lo que dice la palabra de Dios. Y que entremos a conocerla cada día más para poder llevarlos a esta presentación de su palabra. Jeremías 6:10 nos habla, ¿a quién hablaré y mostraré para que oigan? Jeremías. Vayan allí a Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Muchos realmente se avergüenzan de la palabra de Dios. E incluso muchos llevan, cuando nos estábamos yendo hacia el templo, cuando nos podíamos salir a reunir, y ya vendrá ese tiempo que lo hagamos si Dios lo permite, y cuando iban hacia allí no llevan la palabra en la mano abierta, así como al descubierto, sino que las llevaban en unas bolsitas o dentro de los bolsos grandes para que la gente no vea que de pronto es un seguidor de Cristo. Eso es avergonzarse de la palabra. Es una palabra rechazarla. Qué bonito cuando vean que nosotros nos dirigimos al templo con sus familias, los hijos, la familia completa va y se reúne. Eso es muy hermoso ver ese pasaje por donde uno va. Pero ahí mismo en Jeremías, en el versículo 30, en el capítulo 36, 23, dice así, sobre el rechazo de la palabra de Dios. Cuando Heidi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó y el rey lo rasgó. Lo rasgó el rey con un cortaplumas, oigan esto, de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego.
Así que quemó el rollo. Recuerda que anteriormente no había la Biblia como la tenemos aquí nosotros, con estos códices. Cuando digo códices, es que lleva dos partes, ¿sí? Es dividida. Anteriormente se llamaba códice a lo que era la palabra de Dios. Entonces aquí tiene códices que es el de la mano izquierda y la mano derecha, las dos páginas. Esos son códices. Así que aquí había él quemado el rollo de la palabra de Dios, lo que le habían mandado, ¿eh? Entonces, acuerde que esto también lo hemos leído antes, que como él quemó el primer rollo, Dios le dijo al escriba que le diera otro y le mandó a un palabra mayor, más difícil de cumplir, y aún maldiciéndolo por lo que había hecho. Nosotros no podemos darnos la tarea de rechazar la palabra de Dios porque vienen cosas peores, ¿eh? Vamos a mirar en Zacarías 7:12. Zacarías 7:12 dice así: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por el Espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios se enoja. Bueno, tomémoslo aquí como un enojo porque en este tiempo que ponen esta palabra allí, no encontraron lo que nosotros podemos encontrar hoy en muchos sinónimos, porque estos son los rollos originales que nos hablan, y la Biblia que tenemos ahora, Reina Valera, que más se acerca al original. Entonces, por eso lo está hablando aquí como enojo. Porque si vamos nosotros a mirar el enojo es un pecado, por la cual el Señor no quiere que nosotros nos enojemos. Entonces aquí este enojo no es el pecado, porque acuerde que Dios o Jesús no puede pecar. Lo que nos podemos enojar o airar somos los hombres, pero Dios no puede pecar. Así que estos son palabras que ponen allí, pero no es con el significado total de pecado. Eso es más para el hombre, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a ese punto 5. Punto 6, perdón, que estoy hablando del 5. El 6, donde vamos a hablar de la apostasía. Quiere decir que apostasía o apostatar, lo que le estaba diciendo antes, la negación de la verdad. Todo lo que nos muestra el Señor en la verdad y que es una única verdad, que es la verdad, la palabra de Dios, muchos la rechazan y buscan maneras de decir, no, eso no es así. Eso el papel puede con todo. Y cualquier cosa que leen tienen la contraria a ello. Eso es apostatar, ir en contra de la palabra de Dios. Vamos a verlo primeramente en primera carta a Timoteo 1:19. Primera carta a Timoteo 1:19. Y dice así la primera carta a Timoteo 1:19. No se olvide que estamos hablando de apostatar, ir en contra de la palabra de Dios. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué desecharon? La palabra de Dios. ¿En cuanto a qué? A la fe. Porque muchos rechazan no teniendo fe en Dios, en Jesús, que es lo que nos presenta la palabra de Dios. Por ningún motivo nosotros vamos a caer en esa situación de ir a desechar la palabra de Dios, mis hermanos. Porque estaríamos desechando totalmente y directamente a Dios. Mire cómo nos lo presenta ahí mismo en la primera carta a Timoteo. Váyase al capítulo 4, un poquito más adelante, 3 capítulos más adelante. Y en el versículo 1 nos habla sobre esta apostasía de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, aquí dice que en los postreros días. Esta palabra fue escrita ya hace un muy buen tiempo. Y está hablando aquí de este tiempo precisamente. Porque este tiempo es cuando se escucha y muchos se escucha que van, no directamente a Dios. Primero quieren escuchar a otros. Ya cuando después caen en el error y que les pasa un poco de fracasos y que vienen consecuencias,
Entonces vienen en busca de Dios, cuando ya muchas veces es tarde, ¿ve? O muchos no alcanzan a llegar a corregir ese error. Y aquí el Espíritu habla claramente, por eso dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, no creerán, irán en contra de la fe. Y de los que tenemos fe hasta se burlan. Y nos tienen algunas formas de decirnos, beatos, lambeladrillos, bueno, un poco de cosas que eso no está bien porque Dios sabe cuando nosotros le estamos buscando en espíritu y en verdad. ¿Mm? Y más bien, en cambio, de escuchar la palabra de Dios porque se les lleva la palabra de Dios y resulta que no la escuchan, sino que se van esas otras cosas. Entonces él está diciendo claramente que apostatan de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces, ¿qué pasa? Que buscan es al agorero, al brujo, al hechicero, a la pitonisa, a todo aquello que no es de Dios. Y muchas veces llevan a sus hijos o pasan a personas familiares por allí aconsejándoles que ese sí le va a dar el resultado, que ese sí le va a ayudar. Y si ustedes supieran que eso se llama pasar por fuego. En la palabra de Dios van a encontrar algunas veces que van a leer, dice, y pasaron a sus hijos por fuego, o sea, los llevaron desde los brujos, donde los hechiceros. Y eso es abominación a nuestro Dios Jehová. Él no está para ello, para prestarse a eso, porque Él es celoso de él, de lo suyo. Él no comparte la gloria con nadie, menos con un brujo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando estamos creyendo, oyendo o pasando a nuestros hijos por ese fuego? Que estamos dándole maldición. Así que todas estas cosas para desecharlas. No hay que ponerles cuidado, hermanos. Si algo hay único y verdadero es la palabra de Dios. Lo demás son cosas que las personas quieren buscar y quieren ufanarse por saber cosas contrarias. Eso es lo que llama apostatar. Lo que hay que buscar es la verdad, no la mentira. ¿Ven? Hermanos, yo les digo una cosa, el diablo o el mal tiene poder. Y para que haya poder en esas cosas tienen que tener fe. Para que se haga lo que lo quieren hacer. Si quieren hacer daño a una persona, lo hacen teniendo fe. Pero no es la fe en Cristo, es la fe en el demonio. ¿Ven? En el diablo, en las cosas que ofrece el diablo. Entonces ellos pueden hacer mal a otro, claro que lo pueden hacer porque están poniendo una fe. Y la fe precisamente es algo sobrenatural, que se ejerce en lo natural. Y con solo tener fe se efectúa. Por eso la palabra dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, muy pequeña fe, con eso va a conseguir mucho. Lo que pasa es que sin fe no podemos alcanzar nada. Entonces, todo esto que ofrece aquí la palabra de Dios, que es escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque eso tienen doctrina, hermano. Eso ellos se valen para tener doctrina. Pero esas doctrinas, todo lo que hay en el mundo, en cualquier lugar, es salido no directamente de la palabra de Dios, se toman como ejemplo la palabra de Dios para ellos cambiar y hacerlo a su propia doctrina. O sea que la base está en la verdad, pero ellos la corrompen, o sea, apóstatan. Apostatan. Así que niegan o hacen cosas diferentes. Dejémonos de todas estas cosas porque la palabra de Dios es clara. Que los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios y un poco que no por allí no heredarán el reino de los cielos. Así que cualquier persona que está haciendo ocultismo, que está leyendo literaturas que no son de Dios, porque lo único que es de Dios es la palabra de Dios. Es que incluso los libros que venden por ahí sobre el Espíritu Santo, sobre todo que es de Dios, sí son libros buenos, hermanos, porque son salidos de la palabra de Dios. ¿Ve? Pero que una persona lo extrajo de allí, dando algunos ejemplos, yéndose por otro lugar, por las ramas, para dar a entender algo.
Pero yo me pregunto, si tenemos la Biblia, ¿por qué no vamos a la Biblia? Evangélico es aquel que lleva la palabra de Dios. Evangélico es aquel que habla de la palabra de Dios. Ese es evangélico. No tiene otra connotación. Y cristiano es el que sigue a Cristo. Así que no hay ninguna discusión a ello. Cristiano, el seguidor de Cristo, pero en verdad que lo sigue haciendo lo que Él dice, ¿no? Cumpliendo lo que Él dice. Y evangélico es aquel que predica, que habla y que le dice a otro la palabra de Dios. Eso es evangélico. Entonces eso no hace daño a ninguna de las dos. Para mí es un orgullo que me digan evangélico, porque me están diciendo, tú predicas la palabra. Y yo estoy llevando un tema, es predica mi palabra. Qué bonito es que todos nos encontremos en lo que dice la palabra de Dios, ir y predicar. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo uso de la palabra de Dios, llevándole a otros la palabra de Dios, entonces estoy haciendo la obra de evangelista y es lo que Él me llama a efectuar, a hacer. ¿Sí? No puedo dejar nunca de llevar la palabra de Dios, porque Dios me está acordando acá que tengo que hacer esa obra. Esa obra de evangelista. Porque el día que yo deje de hacer esta obra, entonces estoy en contra o no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso Él me está diciendo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, o sea, lleve el evangelio a otros. Y yo te digo algo, mi querido hermano, hermana. Tú has escuchado palabra de Dios hace mucho tiempo. Bueno, no interesa que sea poco tiempo, pero lo que has escuchado, estúdielo, léalo, compréndalo bien y dele a otro esa palabra, porque va a ser de gran bendición para esa persona. Cuando tú haces esto, entonces estás haciendo la obra del evangelista, ¿sí? Cumple tu ministerio. Acuérdese que ministerio es servicio. La palabra ministerio es servicio. Entonces, cuando yo estoy haciendo estos trabajos, estas labores, estoy sirviéndole a Dios. Entonces me hago que un servidor de Dios. Así que Dios nos está diciendo aquí en este pasaje del versículo 5 que Él prueba las obras. ¿Sí? Que Él prueba las obras. Y en esa prueba de las obras, Él nos va a decir aquí a través de la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en la palabra de Dios qué nos dice de cómo prueba las obras. Qué bonito que las obras sean probadas para saber si estamos haciendo bien o no. Porque cuando no hay una aprobación, pues de pronto estamos haciéndolo mal y no nos damos cuenta. ¿Ve? Vamos a mirar entonces cómo es que Él prueba las obras. Miremos primero entonces allí en Mateo 5:16. Vámonos al Evangelio de Mateo 5:16. Y dice así la palabra de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? Vuelvo y lo leo, mi hermano. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él está probando aquí qué obra estamos haciendo. Porque nosotros somos cartas leídas por los hombres. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que tú o yo hagamos, la gente tiene la mirada puesta en aquel que conocen como seguidor de Cristo o como evangélico. ¿Ve? Evangelista. Cuando yo estoy haciendo un muy buen embajador de Cristo, entonces muchos querrán seguir a Cristo. Pero cuando yo estoy siendo
lo contrario, haciendo lo contrario, una obra contraria. Estoy diciendo de mentira, no pagándole al que le debo, incumpliendo la palabra que di para un negocio o para qué otra cosa, cuando no me doy a servir o a prestar, a ser servidor, a tener misericordia, bondad para con otra persona, Él va a leer en mí como carta abierta y dice, ¿qué clase de seguidor de Cristo es este? ¿O qué evangelio está dando a conocer a través de sus actos, de las obras? Porque para evangelizar muchas veces no se necesita abrir la boca. Se necesita es que miren nuestro testimonio. Y si mi testimonio es malo, la lectura que van a hacer de mí va a ser pésima. Entonces Dios tiene que hacernos ver por su palabra que nosotros somos embajadores de Cristo, servidores de Cristo. Así que sirvámosle bien, porque ahí no está diciendo claramente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué dice así? Porque nosotros, Jesús nos delegó esa función de luz. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Así que nosotros hemos sido llamados a alumbrar, a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque el mundo anda en tinieblas. El mundo no conoce la verdad. Y quien no conoce la verdad, que es la palabra de Dios, anda en tinieblas. ¿Ve? Pero Él nos ha dado a nosotros el ser luz. ¿Para qué? Para que alumbremos al mundo que anda en tinieblas, que anda muerto en vida. Piensan que son salvos como viven. Y resulta que no. Porque muchos andan en lo que hemos enseñado antes, en apostasía, en negación, en apostasía. Otros andan en idolatría, sirviéndole a dioses ajenos, pero desatendiendo a Dios verdadero. Y así un sinnúmero de pecados, un sinnúmero de cosas que no es aprobado por Dios. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que nosotros somos para hacer luz en medio de las tinieblas. Así que, ¿qué luz hay en ti? No hay sea que la luz que hay en ti sean tinieblas, dice el Señor. Porque si fuese así, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Ve? Mis hermanos, apenas estamos iniciando este punto de la prueba de las obras, la cual no podemos ni alcanzamos a tomarlo en cuenta. Vamos a quedar ahí, mis hermanos, para de ahí comenzar en la próximo domingo. Creo que yo el próximo domingo ya damos terminado, si Dios lo permite, ¿no? Dios tiene más que darnos. Entonces, dejémoslo ahí en el punto séptimo. La palabra, la prueba de las obras. ¿Qué obras estás haciendo tú? Porque Dios te prueba sobre las obras que ofrezca a Él. ¿Cómo estoy obrando yo? Si obro bien o obro mal. Dios amado, muchas gracias te damos porque tú nos permitiste tener como referencia hoy la cena del Señor y poder así recordar todo lo que tú hiciste por todos nosotros. Gracias Dios porque también nos has permitido por medio de la palabra darnos cuenta de algunos detalles importantes para vivir de acuerdo a tu voluntad, a tu amor y a tu gracia. Señor mío, oro por cada uno de mis hermanos en Cristo. Y le doy gracias, Señor, porque cada día nos permite unirnos y poder tener la oportunidad de establecernos en tu palabra, buscándola, entendiéndola para poder cumplirla. Bendigo a los niños, los jóvenes, los adultos, aquellos adolescentes, aquellos ancianos, no solo de edad, sino que llevamos tiempo en el Evangelio, porque esa es la ancianidad que dice Dios en la palabra. Porque así sea anciano de años, está lleno de vigor y de vida cuando estamos en Cristo Jesús. Dios amado, que este día que sigue y que tú nos estás dando, Señor, que se fructifique, que sea de gran bendición. Ahora que hay receso de estudio para los niños
y que están con sus abuelos, como yo me siento bendecido al tener mis nieticas en este momento. Me gozo con ellas, que sigamos responsablemente atendiéndolas sin salir para no ir a traerles mal, cuidándonos de todas las maneras y dándole gracias a Dios por ese permiso de tenerla a nuestro lado. Porque pronto se pasarán estos días, 8 días, 10 días, y se pasará y después dejan ese vacío de haberlas tenido, de haberlas gozado. Pero sabemos que Dios también en su tiempo nos dará volver a gozarnos, no solamente las nietas, los sobrinos, sino toda la familia en general. Y oremos por ello, que sea la voluntad de Dios que nos permita volver a reunirnos en nuestras casas, en el templo y en todo lugar para darle la honra y la gloria a Dios por siempre. Los bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.